Buenos días, gracias a Dios porque nuevamente nos permite estudiar su palabra y el día de hoy vamos a tener el tema de la resurrección. Hoy, en este día especial, estamos recordando la resurrección, aquel maravilloso acontecimiento que impactó a la humanidad. Gracias al sacrificio de Cristo Jesús, nosotros hoy podemos recibir redención, podemos recibir salvación y vida eterna. Así que el día de hoy el tema es la resurrección. Te invito a que nos acompañes en este estudio y vamos primeramente a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, en esta hora te damos muchísimas gracias. Gracias porque nos amas, porque mandaste a tu único Hijo, a Cristo Jesús, a morir en una cruz, Señor, por amor a toda la humanidad. Gracias, Señor, porque reconocemos que Cristo murió por cada uno de nosotros. Y ahora, Padre, a nosotros nos toca aceptar ese maravilloso sacrificio. Por eso estamos aquí, Señor, predicando tu palabra, estudiando tu palabra, Señor, porque deseamos más ser como usted, nuestro maestro, nuestro gran ejemplo a seguir. Pedimos de su Espíritu Santo para que podamos entender y podamos también poner en práctica lo que aprendamos el día de hoy. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén. Bien, vamos a iniciar entonces con la lectura de los primeros versos. Vamos a iniciar con el verso 1. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, o sea, un día como hoy, un domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Vemos como la primera que fue a buscar fue a la tumba de Jesús, pensando encontrar ahí solamente ya el cuerpo, como lo habían embalsamado. ¿Quién es Nicodemo? ¿Y quién más? José de Arimatea, ¿verdad? Lo habían preparado y habían llevado su cuerpo hasta esta tumba, ¿verdad? Entonces, aquí vemos como María Magdalena va muy temprano, dice que aún oscuro el sepulcro, pero ella ve este incidente, ve que la piedra ha sido quitada. Entonces lo primero que se imagina es: se han robado el cuerpo de Jesús. Entonces corre y va con estos dos discípulos, que es con Pedro y con Juan. Ya habíamos dicho que cuando vemos aquí en la Biblia que dice aquel al que amaba a Jesús, se refiere a Juan. Juan no quiere escribir su propio nombre aquí. ¿Por qué? Porque él es quien relata este evangelio. Entonces él pone al que amaba a Jesús. Amén. Pero lo mismo podemos decir nosotros, ¿verdad? Yo a la que ama a Jesús. Tú puedes decir yo a la que ama a Jesús también. ¿Por qué? Porque Jesús nos ama a todos por igual. Y entonces aquí vemos cómo Pedro y Juan, ¿verdad?, se dan cuenta de lo que les dice María Magdalena. Y entonces dice que salieron también corriendo al sepulcro. El verso 4 dice: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. A lo mejor hay una diferencia de edad aquí entre ellos, ¿verdad? Uno tenía más resistencia que el otro. Dice que uno corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces Juan llega primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Es decir, vio los lienzos, ahí ve. ¿Cómo es posible entonces que se hayan robado el cuerpo de Jesús si ahí estaban los lienzos? Ahí estaban los lienzos puestos. Dice, no entró, ¿verdad? Luego dice, Simón Pedro, tras él llegó despuesito y entró él sí entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, ¿verdad? Vemos uno, como vamos a decir, primeramente llega Juan, contempla la escena, ¿verdad? Lo ve, ¿verdad? Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos, pero no entra. Pero sin embargo, Pedro sí entra, ¿verdad? Y dice que él ve el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces aquí vemos cómo entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, que es Juan, vio y creyó. ¿Sí? Se dan cuenta cómo ahora sí ellos conocen que
Jesús ha resucitado. Dice, ellos no habían entendido las escrituras de que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y entonces ahora sí, ya vieron, ya conocieron, ya creyeron, ahora sí van con los discípulos, vuelven a los discípulos y dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Él pensaba que era una persona que trabajaba ahí en ese lugar, en el huerto. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré, ¿verdad? Me imagino que aquí María se da vuelta, dice que primero ve a los ángeles, ¿verdad? Y este acontecimiento de ver a los ángeles para ella no fue de tanto asombro. ¿Por qué? Porque ella voltea y entonces se encuentra la persona ella piensa que encuentra la persona que trabaja ahí en el huerto, y entonces esa persona le habla y le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Vemos cómo aquí María conoce a Jesús hasta que escucha su nombre. Cuando ve que esta persona a la quien ella pensaba que era el que cuidaba ahí el huerto, el que trabajaba ahí, vamos a decir como el jardinero, entonces ella le dice, cuando escucha su nombre, María, entonces ella dice, maestro, porque escucha que es la voz de Jesús. Tanto tiempo estuvo con él, ¿verdad? Que ahora sí escucha y reconoce que es su maestro. Cuando le habla, ahora sí se sorprende, ahora sí se alegra. Y entonces Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Verdad? Entonces, qué hermosa bendición vemos cómo el Señor Jesús no le dice, no me toques, porque su cuerpo estaba glorificado. Y él ahora le está diciendo, yo voy a ir al Padre, ¿verdad? Pero tú ve con los demás discípulos, diles que voy a subir a mi Padre. Por eso no le permitió que le tocara. Dice, voy a ir a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran sus seguidores. Entonces vemos cómo ahora sí se sorprende María, ahora sí se llena de alegría. Cuando ve a su maestro ahí frente a ella, ahora sí lo reconoce. ¿Cuándo? Cuando la llama por su nombre. Sabes que el Señor Jesús conoce tu nombre, el Señor Jesús conoce mi nombre. Si nosotros le seguimos, Él nos llama por nuestro nombre. Y entonces nosotros podemos reconocer su voz y podemos ir ante Él con toda seguridad, con toda confianza, porque sabemos que Él es nuestro maestro. Así también María ya quedó con esa confianza en su corazón y ahora sí fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Sabes que nosotros también como seguidores de Jesús tenemos que hacer precisamente lo mismo que hizo María Magdalena. Vemos aquí cómo María Magdalena primeramente se sorprende, le da alegría, le da gozo reconocer a su maestro. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo es lo mismo que sentimos en nuestro corazón. Nos da alegría, nos da gozo. Sabemos que nuestra vida es transformada. Nuestra vida no va a ser igual. Es un antes y un después. Antes de que Cristo vivía conmigo antes de que yo conociera a Cristo soy una. Pero cuando conozco a Cristo soy otra persona diferente. A eso vino Jesús, a traernos a nosotros paz, a transformar nuestra vida. Y ahora María Magdalena, ahora sí va con gozo, con alegría, hasta donde están los demás discípulos, a decirles lo que ha visto. Y vemos ahora en el verso 19, que cuando llega la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, como ya lo habíamos dicho, un domingo, primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos,
¿Por qué estaban cerradas? Porque recordemos que cuando Cristo murió y lo llevaron preso, todos se dispersaron, todos los discípulos se fueron, cada quien, ¿verdad? Corrió por su vida. ¿Por qué? Porque no querían que los reconocieran. Recordemos que ahí, ese momento, los fariseos, los principales de la sinagoga, los soldados, querían también, ¿verdad? A ellos capturarlos. Entonces, ¿qué pasó? Todos fueron y se encerraron en un lugar. Aquí dice que estaba la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Tenían miedo que también a ellos les fueran a hacer algo. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Cómo entró a ese lugar si estaba todo cerrado? Porque Él estaba con un cuerpo glorificado. Porque Él estaba presente y para Él, con ese cuerpo glorificado, las leyes de la naturaleza no existían, ¿verdad? Él entró, aunque estaba cerrado el lugar, Él llegó. Así es el Señor Jesús, así es. El Señor Jesús puede entrar donde se le permite entrar y Él entra con poder, un poder transformador a nuestra vida. Y Él llegó ahí, ¿qué les dice? Paz a vosotros. Esta paz que nadie más puede dar, solamente Jesús. Quiere decir con esto, paz a vosotros, les está diciendo, la redención es para ustedes. La redención ha sido completa, ¿verdad? Yo ya he vencido a la muerte y ahora estoy con ustedes. Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, dice, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Les está dando una comisión y también les da una responsabilidad, porque más abajito dice: habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. ¿Qué significa esto? Que les está dando ellos una responsabilidad. Miren, cuando ustedes prediquen lo que han visto, lo que han oído, cuando prediquen mi palabra, entonces las puertas del cielo se van a abrir y aquel que crea en este sacrificio que yo hice va a obtener salvación, va a obtener el perdón de sus pecados. Y el que no crea, entonces será condenado. Aquí dice su palabra, dice: recibid, les dijo, recibid el Espíritu Santo. Les está dando una orden. Y vemos más adelante cuando ellos seguían unánimes, seguían con un mismo propósito, seguían con un mismo pensamiento, todos estaban unidos. Vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 2, vemos más adelante cómo ellos reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? Esta orden que el Señor Jesús les da, ellos la cumplen. ¿Cuándo? En el momento preciso, en el momento perfecto que ya estaba establecido. Ellos tenían que seguir así, unánimes, perseverando en la fe. Y fue así como ellos pudieron recibir el Espíritu Santo. Pero también cuando reciben el Espíritu Santo, también ellos reciben la responsabilidad de predicar el Evangelio, de predicar las buenas nuevas. Nosotros tenemos esa misma responsabilidad porque somos seguidores de Cristo. Cada uno de los que hemos conocido a Jesús, le hemos abierto la puerta de nuestro corazón, tenemos la responsabilidad de decirle a los demás que Cristo murió, que Cristo resucitó y que ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre y que quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y por eso esta responsabilidad cayó en sus discípulos, ¿verdad? Y le dice aquí: proclamen las buenas nuevas. Ese es su trabajo, esa es su comisión. Vamos a ver ahora los siguientes versículos para terminar con este capítulo. Vamos a leer el verso 24, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Vemos aquí cómo Tomás sigue con su incredulidad, ¿verdad? Él no cree y dice: si no viere yo las marcas en sus manos y en su costado, no voy a creer que Cristo ha resucitado. Y vemos aquí entonces cómo por eso el Señor Jesús, aún con su cuerpo glorificado, sigue teniendo esas marcas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, y más aquí por ejemplo Tomás, al ver estas señales, él creyó. Entonces esas cicatrices quedaron en él, aún con su cuerpo glorificado. ¿Para qué? Para que nosotros recordemos el sacrificio maravilloso que hizo Jesús
por amor a toda la humanidad. Y estas señales sirvieron para que Tomás creyera. Aquí dice entonces, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos ahora sí estaba Tomás. La primera vez no estaba Tomás, ahora sí estaba Tomás. Llegó Jesús, es a la semana, estando las puertas otra vez cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Qué hermosas palabras. Luego dijo a Tomás, mira, pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. La palabra de Dios es como una espada de 2 filos. La palabra del Señor dice, no seas incrédulo. Y lo mismo nos dice a nosotros en esta mañana, en esta hora. El Señor nos dice a los que están viendo este video, crean en mí, no sean incrédulos, crean. Yo morí por ustedes, yo entregué mi vida por amor a cada uno de ustedes. Este sacrificio fue real y vemos cómo el Señor resucitó para darnos a nosotros también vida. Con la muerte de Él en la cruz del Calvario nosotros obtenemos redención. Jesucristo transformó el lugar de juicio en un lugar lleno de misericordia, para que todos nosotros podamos venir ante Él y poder nosotros esa misericordia poder aplicarla también nosotros en nuestra vida. La misericordia que recibimos de Él es para que nosotros también, como sus seguidores, la podamos practicar en nuestra vida diaria. Y vemos aquí cómo le dice el Señor Jesús, no seas incrédulo, le dice a Tomás. A nosotros también nos dice en este momento, no sean incrédulos, crean en mí, crean en mi sacrificio. Sabes que el Señor Jesús está llamando, sigue llamando las puertas de nuestro corazón. La puerta está abierta. Cristo ofrece el perdón a toda la humanidad, a toda la humanidad. Entonces aquí vemos cómo el Señor Jesús le dice, no seas incrédulo. Entonces en el verso 28 le dice, Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Las palabras de Jesús. Y esas palabras hoy en día son también para nosotros. Usted que me está escuchando, si usted cree en Jesús, si usted le abre las puertas de su corazón, si usted le invita a Jesús a que more en su corazón y le dice, Señor Jesús, aquí estoy, no puedo más, creo en tu sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, creo en que moriste por mí, y yo creo que todas mis culpas, todo lo que yo hice antes es borrado. ¿Por qué? Porque vengo con un corazón arrepentido ante ti creyendo que tú eres el Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros decimos eso, ahora nosotros somos bienaventurados, porque dice, los que no vieron y creyeron. Nosotros no estuvimos ahí presentes cuando Cristo fue crucificado, pero nosotros creemos, amén, creemos en ese sacrificio. Nosotros por fe podemos decir, Cristo murió por mí. ¿Te atreves a decirlo conmigo? Cristo murió por mí. Y no solamente murió, sino que también resucitó para darme vida y darme vida en abundancia. Y termino el libro de San Juan con el verso 30 y 31. Dice así, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Porque el Señor Jesús hizo muchas cosas. Hay muchas cosas que no están escritas en el libro de Juan y en ninguno de los evangelios. Son 4 evangelios que nos relatan la vida de Jesús. Pero dice aquí el escritor de San Juan, que es el apóstol Juan, el discípulo amado, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Te parece si hacemos una oración para terminar con estos 21 días de estudio que tuvimos y hoy terminamos? Vamos a orar. Amante Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque nos amas, nos cuidas, porque has permitido que estos evangelios se han escrito, Padre, para edificación de nuestras vidas. Se han escrito para poder nosotros conocer tu obra, todos los milagros preciosos que hiciste en antaño, pero ahora también reconocemos, Señor Jesús, por fe,
que lo sigues haciendo en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque hemos puesto toda nuestra confianza y toda nuestra fe en usted. Síganos acompañando, Señor, y permita, Padre, que podamos así, Señor, como los discípulos que recibieron ese poder transformador en sus vidas, nosotros también, Señor. Ahora nosotros creemos que usted vive y reina para siempre y que está en nuestros corazones y que tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio a los demás, porque queremos que usted pronto venga por todos nosotros. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor ponga esa paz que le mencionaba a sus discípulos, que le dijo, paz a vosotros. Esa paz también la va a poner en tu vida, la va a poner en mi vida y en la vida de todos aquellos que también le abran su corazón y que se conviertan en sus seguidores. Así que sigue adelante, como dice su palabra, somos más que vencedores porque creemos en un Padre Celestial, en un Cristo Jesús que está vivo, que así como resucitó, así también a nosotros nos da la vida eterna por fe, así lo creemos. Que el Señor te bendiga. No dudes en seguir estudiando su palabra, sigue aprendiendo más de la Biblia, que el Señor tiene muchas cosas más para darte. Que el Señor te bendiga.